pueblo. Por eso, la transformación avanza. Primer informe. Atención, persona trabajadora de la Universidad de Colima. Es tiempo de realizar el curso autogestivo para conocer mejor el Código de Ética y el Código de Conducta. Este curso es para todas y todos. Lo debemos realizar a través de nuestra cuenta en Educ, antes del 30 de septiembre. Al finalizar, descarga tu constancia y la carta compromiso. No lo olvides, esta acción refuerza nuestros principios y valores en el servicio público. ¿Cómo experimentar un envejecimiento desde el aprendizaje constante, la dignidad y el goce? Te invitamos a escuchar una serie pensada especialmente para comprender y visibilizar a las mujeres mayores. La radionovela hecha totalmente en Colima. La voz de la experiencia. Los jueves a las 9 de la noche por Universo 94.9. Desde la ciudad de Colima, México. Transmite XHUDC, Universo 94.9 FM, Radio Universidad de Colima. Al aire. Estudios y oficinas en el campus central. Avenida Universidad 333. Código postal 28040. universoradio.ucol.mx. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:30. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. Vejez, llévate todo. Cutis terso, donde viajaron manos persuasivas. Ojos radiantes, lámparas votivas que iluminaron noches de universo. Llévate de la avispa mi cintura, dimensión increíble, lozanía. Llévate de mis senos la blancura y el negro de mi pelo en armonía. Llévate mi lejana arquitectura, pero déjame entera mi alegría. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Última Palabra. Les saluda Celia Cervantes y quiero preguntarles, ¿han disfrutado como yo en la voz de Griselda Álvarez, Lejana Arquitectura, este breve poema que reflexiona sobre el paso de la persona adulta a la vejez? Y bueno, le quiero preguntar a nuestro invitado, además de darle la bienvenida y agradecimiento por estar aquí, doctor Fernando Morales, ¿qué le hace sentir este poema de Griselda Álvarez? Me impresiona la voz de Griselda. Siempre escuchar las obras propias de los autores, en voz de los autores, tiene como una carga muy, muy grande, ¿no? Emoción, pone la piel chinita, así como dicen, ¿no? Entonces, sí, es un gusto. Una vez me encontré en el Yuba, donde yo normalmente trabajo, hay una discoteca muy grande y había un disco donde estaba grabado el discurso de la toma de poder de Griselda, ¿no? Entonces, ya no hay estos tocadiscos, es muy difícil. Y yo tenía uno en mi casa y lo llevé y lo escuché, y escuchar la voz de Griselda realmente emociona, ¿no? Claro que sí, seguramente lo iremos conversando a lo largo del programa, porque usted tiene su tesis doctoral en Ciencias Sociales
con Griselda Álvarez, sobre Griselda Álvarez, una tesis titulada Ceñida entre el soneto y el poder, redes culturales y políticas de Griselda Álvarez Ponce de León. ¿Cómo llega a su tema de tesis? Son varios caminos que van a confluir ahí. Por un lado, mi amistad con Miguel Delgado Álvarez, ¿no? Él me comentó del acervo de cartas que había en la hacienda que tenía él en su poder, legado de su madre. Me dice, no, tienes que venir a conocerlo un día y vas a ver las cosas que hay. Teníamos una amistad bastante cercana. Y por otro lado, cuando accedo a este acervo, se me prende la lamparita y dije, yo tengo que hacer algo con esto, ¿no? Venía trabajando con un concepto que desarrollamos, que es la datificación, que es cómo uno tiene que construir el dato a partir de las fuentes primarias, y se presentó la oportunidad de trabajar con fuentes inéditas, ¿no? Fuentes inéditas y de un personaje que es clave en la vida política de México, y creo que de Latinoamérica también, porque una de las primeras mujeres gobernadoras. Entonces, pues ahí es como uno llega, ¿no?, a esta cuestión de... Esta tesis doctoral, usted la defendió en junio de 2025 en régimen de cotutela internacional para obtener el grado de doctor por la Universidad de Colima y doctor en Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Arte y Lenguas por la Universidad Pablo de Olavide. Platíquenos, doctor Fernando Morales, ¿en qué contexto ha sido posible esta doble titulación y excelente documento? A mí me encantó leerlo. Gracias. También es de estas cosas de estar en el lugar justo, en el momento justo. Una de mis asesoras de la tesis es la doctora Montserrat Cachero Vinoza, de la Universidad Pablo de Olavide. Habíamos contactado por ella en un coloquio que se hizo sobre redes. Salió la oportunidad para ir a Sevilla un mes, porque concursé para una beca de la AWIP y gané la beca. Entonces fuimos a conocer en persona y a trabajar en persona un mes con la tutora de allá. Caminando en el campus de la Universidad Pablo de Olavide, nos cruzamos con el director de doctorados de la Universidad Pablo de Olavide, es como el director general de posgrado de acá, ¿no?, más o menos, el equivalente. Me presenta y todo, le comenta quién soy, qué estaba haciendo, y entonces el doctor dice, ¿pero cómo no estás haciendo el programa de doble doctorado? No, ni idea, le digo. Pues sí, tenemos un programa. ¿Y en qué consiste? Bueno, tenemos que firmar un convenio entre las dos universidades. No había convenio. La doctora Alejandra Pita estaba también en Sevilla porque había ganado una beca para hacer justamente gestiones de cooperación entre instituciones. Y entonces ahí mismo se organizó la cuestión de la doble titulación, ¿no? Un ejemplo exitoso de la coordinación interinstitucional y de lo que se hace cuando nos animamos a ampliar el horizonte. Sí. Ya era un estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Colima, va por una beca y fortuitamente se gesta la oportunidad de la doble titulación. Y esta doble titulación benefició hasta el día de hoy a dos estudiantes del doctorado de Ciencias Sociales del área de Historia, Mari Carmen Olague, que ya ha estado acá en el programa con ustedes. Sí, le mandamos un saludo. Y a mí también. Doctor Fernando Morales, su investigación analiza las conexiones políticas y culturales que Griselda Álvarez tejió a lo largo de su fructífera vida. Pero usted se focaliza en los años 1987-1988, de manera muy esquemática. ¿Puede, por favor, explicarnos por qué se propuso estudiar precisamente ese periodo? Hubo que tomar una decisión. Como todo
tema de investigación hay que acotar, a veces no puede uno dedicarse a todo el archivo. Había tenido el acceso a ver las cartas de Griselda, una sola caja que me mostró Miguel con las cartas. Esa sola caja es la caja 60, debe tener más de entre 10.000 y 15.000 fojas. Imposible trabajar con semejante cantidad de datos. No quería irme al periodo en que ella era gobernadora porque ya había estado estudiado, entonces me pareció un buen periodo tomar 87, 88. 8 años después de que ella dejó la gubernatura, que por cierto, la toma de protesta que hace rato aludía, la hizo a sus 66 años. Y a veces decimos, ay, ya es persona adulta mayor, ya es para casa, para cuidar nietas y nietos, tal vez un viajecito si sus rodillas se lo permiten. Y ella tomó el poder ejecutivo precisamente a los 66, lo dejó a los 72 y luego hizo una larga carrera en la Ciudad de México como funcionaria del Museo de Arte Popular. Directora del Museo Nacional. Museo Nacional, MUNAL. Y es en esa fecha, 87-88, que ella está como directora, que yo empiezo a estudiarla, ¿no? 87-88. Ahora, ¿cuál fue su vitrina metodológica? Es decir, el método, las técnicas empleadas en la fase de campo de su investigación. Leímos, y usted nos acaba de referir, que tenía un corpus documental que constaba de cartas, por allí tengo registrados 584 cartas, 94 telegramas, 58 tarjetas, 18 memorándums, 10 documentos, un oficio, un poema, un póster, 767 registros. ¡Wow! Cuando uno habla de historia, tiene que trabajar con documentos. Y dice, son 767 registros, 767 documentos. Lo interesante de acá es que para trabajar esos 767 registros hubo que hacer una base de datos que tenía 59 campos, que multiplicados por los 700 da como 45.000 datos, ¿no? Entonces, trabajar semejante cantidad de datos implica tener ciertas habilidades en el manejo de base de datos, poder visualizar de forma gráfica semejante cantidad de datos. Por eso el tema del análisis de redes nos permite llevar toda esta cantidad de datos a programas de análisis de redes, nos permite ver de forma gráfica dónde están los baches de la información, dónde podemos interactuar, dónde podemos analizar mucho mejor. Ver linealmente 45.000 datos es casi imposible, ¿no? Hoy día con las herramientas que tenemos, 45.000 datos es un número bastante accesible, ¿no? Pero antes no teníamos los equipos y la tecnología, el software. No, años atrás era una ficha manual y tirar los papelitos en el suelo y acomodarlos por colores y ver ahí cómo se seguía el análisis, ¿no? Vamos a seguir conversando con el doctor Fernando Morales a propósito de su tesis doctoral en Ciencias Sociales, ceñida entre el soneto y el poder. Redes culturales y políticas de Griselda Álvarez Ponce de León. Les dejo para su deleite en la voz de Ofelia Guilmail un fragmento del poema de Griselda Álvarez, Letanía erótica para la paz. Y regresamos. Amado, ven, asómate al principio del mundo. Somos los mismos de hace 50.000 años. Somos aquellos, estos, los de allá, los de siempre, y los que han de seguirnos, y los que vendrán luego. La noche era tu enemiga. Inacabable, sabía estirarse en dimensiones inauditas, adelgazarse hasta ser como un hilo cortante, molesto, con rumores de sordos quejidos. A veces te golpeaba en monorritmos, con un nombre que no conocías, como si fuera hecho de lluvia. Es que la noche vivía sola. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones,
pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. Te presentamos los cursos de capacitación que la Universidad de Colima tiene para ti en septiembre. Excel básico. Photoshop básico. Excel intermedio avanzado. Liderazgo con perspectiva de género. Fotografía básica. Inscríbete en la Dirección General de Educación Continua, UDC. Participa en Micrófono Abierto, a voz en grito, el espacio para que leas todas tus creaciones literarias. El 10 y 24 de septiembre, 8 y 22 de octubre, 26 de noviembre a las 6:30 de la tarde. Consulta más información en las redes sociales de difusión cultural UDC. El Ballet Folclórico Mitotelistli nos invita a su función de despedida en México. Ven a celebrar con ellos su 15 aniversario de agrupación. El 19 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz. Para más información, consulta las redes sociales de difusión cultural UDC. Sintonizas el 94.9 FM. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:45. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen La Última Palabra. Estamos de regreso. Regresamos al estudio de La Última Palabra y les recuerdo que este programa se transmite totalmente en vivo, que nos encantará escuchar sus comentarios o alguna pregunta que le quieran formular al invitado del día de hoy, al doctor Fernando Morales, quien nos habla sobre las redes culturales y políticas tejidas por la primera gobernadora del estado de Colima, Griselda Álvarez, durante el periodo 1979-1985. Doctor, también les quiero decir, antes de formular la pregunta, que gracias a Enrique Chávez estamos transmitiendo simultáneamente en vivo en el Facebook de Universo este programa. Así que, por favor, escriban y pregunten algo al invitado del día de hoy. Doctor Fernando Morales, esto que usted menciona del análisis de las redes culturales y políticas en Griselda Álvarez, ¿qué es esto? ¿Nos puede conceptualmente referir a qué se está refiriendo desde el ámbito de la historia? Bueno, Griselda tiene un componente, dos componentes que la marcan, que es la cultura y la política, ¿no? El tema de estudiar su acervo epistolar nos va a decir de qué manera hay actores que están jugando, o cómo juega ella con los actores, cómo permite ella que el paso de información, de favores, de un montón de cuestiones relacionadas con el poder van a pasar a través de ella. Y ella va a ser la facilitadora para el acceso, ¿no? Ya es en dos direcciones: de la gente de la cultura que tenga que acercarse a la política, o como la gente de la política también utiliza a la gente de la cultura para determinados medios. Entonces, lo que comentaba hace un rato acerca de ver esta cantidad de datos de forma gráfica es lo que nos va a permitir entender cómo se relacionan todos estos personajes, ¿no? Cómo el intercambio de información, cómo lo que le doy a uno repercute en lo que no le doy al otro, o qué pasa por acá, qué información le llega a Griselda, cómo ella la difunde, ¿no? O no la difunde, porque también dice mucho qué cosas llegan y se quedan ahí con Griselda, ¿no? Como que nos dan ganas de conocer ciertas carnitas, ciertos ejemplos que usted nos pudiera brindar en cómo se estructura el poder alrededor de Griselda Álvarez. Es interesante porque Griselda parece esas personas muy tranquilas que no tienen ambiciones de poder, pero cuando uno empieza a ver las cartas se da cuenta que ahí hay un componente muy grande y que está interesadísima, ¿no?
¿Por qué? Muchas de estas cartas que hemos analizado tienen la característica de un dato. Son cartas que dicen saludos por onomásticos. Y saludos por onomásticos. La mayoría de las cartas hablan de saludos, no dicen más que saludos por onomásticos. Cuando uno se encuentra con eso, dice, ¿qué voy a analizar acá más del saludo por onomástico? No, lo pongo y se acabó la tesis. En realidad ella está dejando puertas abiertas. Está dejando que esa red no decaiga. Yo estoy hablando de un corpus de 700, pero en la limpieza que hice del archivo, porque recibo el archivo todo con orines de rata, mojado, mordido. Es interesante, por cierto, ahí, doctor, leer su tesis e imaginarse las condiciones en que se encontraba o se encuentra. El archivo se encuentra, está en una caballeriza, en la Hacienda La Esperanza, ahí y en las inclemencias del tiempo, ¿no? Esta caja que Miguel saca del establo y pone a disposición mía ahí en la Hacienda, pues implica primero catalogar, no estaba catalogado el archivo, tuve que hacer un trabajo de catalogación, de limpieza, de estabilización del archivo, ¿no? Entonces, bueno, uno empieza a ver, hay cartas, está interesantísimo porque hay cartas de expresidentes, Salinas de Gortari, Zedillo, cartas con Octavio Paz, ¿no? Con Salvador Novo. Sí. Es impresionante el acervo epistolar de Griselda Álvarez que usted relata en su tesis. ¿Qué otros aspectos podría comentar en relación con esta red política y cultural tejida durante el periodo 1987-1988, tras, como ya dijimos, haber sido titular del Poder Ejecutivo Estatal y pasar a la historia nacional como la primera gobernadora de un estado de la República Mexicana? A mí me fascinó darme cuenta de que, a pesar de que Griselda ya no está en el foco político, ¿no?, de la historia, por ser redundante, política del PRI y de la nación, sigue teniendo un peso simbólico como mujer impresionante. Le llegan a ella informaciones. Ella ocupaba cargos directivos todavía en la cúpula del PRI, pero el PRI la sigue, a pesar de que no es gobernadora, la sigue llevando y la sigue mostrando como la gema de un triunfo, ¿no?, de la política y de cómo la mujer puede acceder, y va a un montón de congresos y va a un montón de lugares donde la misma Griselda sigue, eso se ve a través de los discursos que analizo después, sigue marcando agenda con sus ideas de lo que es el feminismo, la mujer, el acceso político de la mujer, ¿no?, y todo ese tipo de cosas. O sea, tenía una cantidad de poder simbólico político todavía, a pesar de no estar en la gobernación, muy grande. Y claro que sí, porque además en la obra pública Griselda Álvarez todavía no ha podido ser rebasada, ¿no? Es Palacio Legislativo, talleres de Casa de la Cultura, el primer plan estatal de desarrollo que antes no se hacía, regularizar el funcionamiento de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, la creación de la Falcom, de la Facultad de Letras y Comunicación, y muchas otras obras dirigidas al campo, y el corpus de reformas legislativas en favor de las mujeres. Por ejemplo, que antes se penaba más el robo de vacas que la violación a mujeres. Sí, tal cual. Dejó la vara altísima. Entonces, es, claro, un poder simbólico, pero un poder refrendado en la gestión que pudo realizar en 6 años, y literal metió a la familia en una foto y en un bolsillo, en una cartera. Quedó guardado allí. Es la línea divisoria, ¿no? Tiene un poema por allí. Ahora, otro aporte de su tesis apunta hacia el desarrollo de una metodología para el análisis de redes sociales e históricas a partir de fuentes epistolares. Enhorabuena, y platíquenos cómo puede configurar este aporte desde la hechura de su tesis. Encontrarse con cartas donde no es la primera vez que se trabaja cartas en la historia. Hay
mucho antecedentes. El reto mío era cómo puedo construir un dato teniendo en cuenta que el paso de lo analógico a lo digital siempre hay mermas en esta transformación de lo analógico a lo digital. Un poco cuantificar esa pérdida, un poco conocer qué métodos pueden aplicarse para que la pérdida no sea tan grande. Y me refiero a pérdida de datos en el error humano. Empezar a llenar campos en una base de datos implican errores. Por más que uno quiera, sale Griselda con mayúscula al principio, Griselda con S al final, Griselda con un espacio al final que no se ve. Entonces, cuando uno hace la cuantificación, aparecían 30 Griselda Álvarez distintas, ¿no? Esa es la cuestión de la pérdida que yo hablo de lo analógico a lo digital, que después hay que limpiar y normalizar todo el dato. Desde lo metodológico creo que eso es al menos a mí me sirvió muchísimo ese ejercicio. Ahora, algo que me llamaba la atención en el capítulo correspondiente al análisis es que usted menciona la riqueza que encontró al constatar que Griselda Álvarez tenía los borradores de las cartas que enviaba y aquellas que recibía. Cuando generalmente tú envías una nota o una carta, pues no tienes el registro ni siquiera la visión de dejar allí. ¿Qué es lo que dijiste a aquella persona? Eran unos borradores magníficos que coadyuvaron para el análisis de su tesis doctoral. Yo siempre digo que la caja 63 del archivo era el cofre del tesoro, porque cuando uno abre y se encuentra con que no solamente está la carta que recibe Griselda, sino la copia de la que ella responde, uno puede hacer la trazabilidad del dato y de la conversación de forma muy clara, ¿no? Y había una prolijidad en cuanto al orden de las cartas y cómo estaba todo puesto en las carpetas, que era muy fácil, era una cosa así deliciosa trabajar con estas cartas. Sí, ahora tenemos un saludo de Edwin Mayoral y un comentario que enseguida nos van a pasar por allí. Pero le quiero preguntar, antes de que se nos agote el tiempo de la última palabra, tenemos ya el comentario de Edwin. Muchísimas gracias, Enrique. Es impresionante darse cuenta que todavía hay tanto por conocer sobre Griselda Álvarez. Felicidades, doctor Fernando, por abonar más sobre ella y sus redes a través de la investigación doctoral. Gracias, doctor Edwin. Sí, sí, y precisamente sobre Griselda, no nos cansamos de conocer algo de su historia. En este momento les invito a que escuchemos un fragmento de la historia niña de Griselda Álvarez. Se dice que por regla general, los primogénitos nacen en la posición occipito ilíaco izquierda anterior. Sin embargo, Griselda Álvarez fue original hasta en el parto, pues como ella misma dijo, nació a la brava por venir atravesada, ceñida entre el poder y el soneto. Premonición, destino y contradicción, la niña vio la luz en Guadalajara, el 5 de abril de 1913. Mas siempre se asumió colimense, pues a esta tierra se aferró desde los 10 días de nacida, pues aquí la trajeron sus padres, doña Dolores Ponce de León y don Miguel Álvarez. Dos personalidades se asomaron en Griselda desde niña. Por un lado, el carácter recio, indeleble a su estampa colimense, y por el otro, aquella mano que, de vez en vez, dejaba asomar la flor de la ternura. Griselda Álvarez Ponce de León arraigó en sus genes el ambivalente capricho del drama shakespeariano. Por parte de la madre, los Ponce de León, soñadores, ilusos, adinerados. Y por el lado de su padre, los Álvarez, de estirpe política, hacendados y, por supuesto, juaristas reformistas. Al estilo y usanza de la época, Griselda se graduó de maestra en la Ciudad de México y más tarde continuó sus estudios en la Escuela Normal de Especialización. Sin embargo,
como ella misma refirió en sus memorias, ya antes había sido aguijonada por ese virus de la política que llama a servir en enorme escala, una voz que convoca a la lucha por el poder y para el cual no se ha creado aún antibiótico que lo detenga. Regresamos al estudio con un comentario. Muchísimas gracias, Irma Medina, por comunicarte. Creo que debería valorarse más la vida y obra de Griselda Álvarez, dice esta radioescucha, desde la perspectiva de todo lo que hizo, independientemente del partido en que se postuló para gobernadora. Y estamos llegando, doctor Fernando Morales, a la última parte del programa. Díganos, por favor, ¿a dónde le ha llevado su tesis? Fácil. Se ha construido a partir de la tesis una posibilidad de combinación de análisis de redes y lecturas semánticas de discursos y todo. Yo creo que es un aporte importante y también un poco desmitificar los relatos de Griselda y comprenderla desde otro punto de vista, ¿no? Porque se la ha estudiado como política, se la ha estudiado desde el punto de vista de la literatura, y creo que esto aporta otro ángulo, otra perspectiva, y puede llevar, es bueno a veces desmitificar, ¿no? a estos personajes que son tan grandes, conociéndolos desde otros ángulos. Y bueno, la lectura de su tesis a mí me despierta un sueño, que sea en breve convertido en un libro que las colimenses y los colimenses podamos leer. Ojalá, me gustaría muchísimo, en eso estamos, vamos a ver si se puede. Fue la recomendación del sínodo cuando rendimos la tesis, que se publicara. Esperemos entonces, doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora, fue un gusto. Quiero agradecer igualmente la edición de Óscar Segura, la transmisión simultánea en Facebook de Luis Enrique Chávez, el control de micrófonos a Manuel Rentería, gracias a Marina Vázquez y a su excelente equipo de trabajo en Radio Universidad. Se despide en la producción y conducción Celia Cervantes. Hasta la próxima. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra.